Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos, seguidores de Misterios Universales, seguidores de este canal en YouTube de Artur Oms. Y os damos la bienvenida junto a Jorge Daniel Vivas Quirioriadis. ¿Qué tal, Jorge? Hola, muy buen día, Arturo. Un gusto estar en contacto con vos otra vez. El gusto es mío y la magia de la tecnología, ¿no? Que nos une desde el continente europeo al Ujú. continente norteamericano con un solo clic. ¿Qué tiempo hace hoy en Reno, en Nevada? Bueno, hoy es una mañana hermosa, soleada, con una temperatura realmente entre primavera y verano. Pero fíjate que hace 3 días atrás estábamos, no, 4 días atrás, con nieve, 2 días seguidos, una cosa rara, inusual por acá, que nevara en primavera, ahí nomás de comenzar el verano, pero nevó bastante y el frío era muy intenso. Ahora, yo soy consciente que este fin de semana la temperatura hoy, mañana y mañana especialmente va a ser propia del verano. Realmente está para enfermarse, ¿no? El cambio Eh, brusco. aquí en Europa son las 17 horas y 16 minutos, pienso. Sí, 16 minutos exactamente. ¿Qué hora es ahí en Reno, en Nevada, Jorge? Las 8 de la mañana con 16 minutos. 8 de la mañana y 16 minutos. Increíble, Jorge. Increíble que estemos hablando a miles de kilómetros de distancia. Jorge, hoy tenemos temas apasionantes. Vamos a, bueno, hablar brevemente sobre dos noticias y el tema principal, ¿no? Las campanas de buceo y un terrible accidente que hubo. Pero antes de pasar a este tema, que evidentemente, como siempre, lo has propuesto tú, un tema apasionante en el cual pues, yo jamás hubiera caído, jamás en mi vida. Os prometo que va a ser apasionante. Vamos a hablar de dos cosas, Jorge. El otro día colgué un vídeo sobre el 17 de mayo de 2022. Hagan sus apuestas, señoras y señores. ¿Qué pasará el 17 de mayo de 2022, Jorge? ¿Cuál es tu opinión respecto a esa comisión secreta que se organizó en Norteamérica para investigar los objetos voladores no identificados y que se va a revelar? No sabemos si todo lo que hay en esa carpeta oculta, en ese hidden folder que tienen los norteamericanos, pero al menos sí que se liberará parcialmente o con esos grandes tachones a los que estamos acostumbrados. ¿Qué crees que va a pasar, Jorge? Mirá, yo tengo las expectativas que creo que todos tenemos, sumado con lo que ocurrió la última vez el año pasado. Recordás que iban a dar un determinado informe que el gobierno había solicitado, pero que fue confuso. Dijeron muchas cosas, pero en realidad no quedó nada claro. En esta ocasión lo que me entusiasma es el apoyo de muchos políticos, por ejemplo, el Partido Republicano e inclusive el Partido Demócrata, senadores, que están interesados en esclarecer un poco más este tema. Yo tengo expectativa por esa fecha y ojalá que no quede defraudado como la última vez. Hace pocos días atrás, esta semana pasada, un senador republicano habló en televisión sobre las posibilidades de el origen de estos objetos que aparecen en el cielo. El periodista le preguntaba y le daba tres opciones. Le dice si creía que podían ser vehículos militares americanos en etapa de experimentación. Le preguntaba si creía que podía ser una potencia extranjera. Nombraba específicamente a China, a Rusia, o si creía que podía ser algo del espacio exterior. Este senador republicano dijo que no creía que fuera de acá, de Estados Unidos. Dice, si tuviéramos ese tipo de tecnología tan avanzada como se ve, que puede hacer vuelos y movimientos impensados, realmente no deberíamos temerle a nadie. Seríamos sinceramente imbatibles, eso dijo él. Y a la vez dijo, si fuera una nación extranjera, ya hace tiempo deberían haber bajado, dijo sonriéndose, ¿no? En el patio de la Casa Blanca y decirle, por ejemplo, a Biden, aquí estamos, no nos pueden detener. O sea, irónicamente decía, veo difícil que un país pueda tener esa tecnología y que a esta altura todavía no lo sepamos. Dejaba abierta la puerta a la última opción.
En realidad, yo tengo expectativas que pueda dejarse esta gente. Y él hablaba de los militares, no del gobierno, de los militares que, según él, dice que piensan que la humanidad, los periodistas, inclusive los gobernantes, según su punto de vista, no estamos al nivel de estos militares de alto cargo, que somos inmaduros para tener determinado conocimiento o estar informado sobre temas que tal vez no sepamos manejar y que nos asusten. Y siempre se hace hincapié en lo mismo. Si tenemos un ataque de otro país, es como que es bueno desde el punto de vista de los negocios, decía él, en cuanto al armamento y demás. Si el ataque o el enemigo o el desconocido no fuera de aquí y nos tuviéramos que unir todos con el mismo propósito de cuidarnos, es bueno, pero a la vez, en algún aspecto, él decía, hasta se podrían llegar a perder empleos, llegó a decir. Y también dijo que desde el punto de vista religioso podía causar bastante controversia si esa tercera opción fuera real. Eh, He visto un gran revuelo en gente, ufólogos, gente amiga, inclusive en mi país, que están todos esperando esa fecha con una gran, gran expectativa. Y vos dijiste, recuerden el 17, anótenlo. Y yo me sonreí y pensé, bueno, el 17 es el cumpleaños de mi hermana, así que lo tengo bien presente y lo voy a tener muy claro ese día. Voy a estar atento, no solo a mi hermana, sino a las noticias de este país. Ojalá que no nos defrauden y que digan algo que realmente nos dé esperanza en que empiecen a ser honestos en sus declaraciones. Jorge, mira, teníamos otro tema del que también vamos a hablar muy Mm. brevemente, pero antes, aprovechando, te hago un atraco a mano armada, porque yo sé que tú también estás muy al caso de lo que está sucediendo últimamente. Y hace muy poquito el Curiosity ha publicado una fotografía que tú lo has visto también, que es esta de aquí. A ver. Y te quiero pedir tu opinión, porque, oye, aquí hay gente que dice que directamente es una construcción alienígena. Hay Ujú. personas que dicen que para nada, que esto no es una construcción alienígena, que esto, bueno, sencillamente es fruto de una especie de terremoto, una especie de cuestión natural. Tú puedes ver la fotografía, me imagino, no sé si la estás viendo ahora. Ujú. Y bueno, esto para ti, esta entrada que hay ahí, ¿esto qué es, Jorge? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, si me tengo que basar por la forma geométrica, los ángulos, a simple vista no parece algo natural, debo ser honesto. Pero a la vez no sabemos para empezar el tamaño de, sea una montaña o una roca donde está eso. No se sabe si esa abertura es realmente minúscula, pequeña o es de varios metros, no lo sabemos. Hablan de terremoto, hablan de erosión, hablan de, vos mirás a la izquierda, hay una línea, algo partido Sí. ahí en esa roca. O sea, muchos creen que se puede ser una roca que se desmoronó, que se haya caído una pieza y que eso no sea profundo, que solamente sea un pequeño hueco que por, entre comillas, casualidad, quedó así y parece artificial. Eh, no tenemos mucha más precisión sobre eso. Repito, si miro la forma geométrica, los ángulos, parece artificial, pero sería interesante conocer las dimensiones reales de esa abertura, de esa roca o montaña, porque no queda claro, inclusive si es un monte o si es algo mucho más pequeño. Con lo que ha ocurrido, vos viste en la Luna la vez pasada, con esa presunta edificación, parecía realmente un edificio rectangular, y yo lo veía como algo rectangular artificial y era una roca que desde cierto ángulo, a cierta distancia, daba la apariencia de ser otra cosa. Eh, Sería interesante también tener más información, más datos, pero queda abierta la expectativa. Sí, hay mucha gente que eh,
dice que no parece natural. Me deja muchas dudas, sí. Me deja realmente muchas dudas, Arturo. Otra noticia, Jorge, que esta semana no ha dejado de sorprendernos, noticias cuanto menos Ujú. variopintas. Oye, cuando todo el mundo se reía de las personas que creen en un mundo subterráneo en el planeta Tierra, Ujú. resulta que en China descubren un bosque que está a más de 190 metros de profundidad, es decir, una especie de fosa por la cual pues, Ujú. entraba la luz y en esa fosa hay pues una especie de bosque. Esto, vamos, geológicamente es una noticia bastante sorprendente, ¿no, Jorge? Sí, eso pasó en el sur de China muy recientemente. La información que tengo es que debido a las lluvias que suelen asolar esa zona, en algunos casos lluvia ácida, que hace que el agua penetre, que socave el subsuelo de esa zona y que provoque que se convierta ese interior en una cueva natural causada por razones naturales, por la naturaleza, por la lluvia. eh, con el paso del tiempo empieza a crecer, porque es una zona de mucha vegetación dentro de esa cueva de grandes dimensiones, y finalmente, como sigue filtrándose agua, el techo de esa cueva se derrumba y lo que era una cueva muy profunda, escondida a toda la sociedad, se transforma, según la denominación que ellos le dan, en un sumidero o fosa abierta, como bien dijiste, 194 metros de profundidad, con una extensión de un poco más de 300 metros de largo y un ancho de más o menos 150 metros, con un verdadero bosque, con árboles que llegan en algunos casos a 40 metros de altura, con sus ramas buscando el sol, dicen, extendiéndose, y vegetación que también es un tema interesante porque algunos empezaron a bajar y se encontró que la vegetación, según dicen, llega a los hombros de las personas, o sea que es altísima y todo presupone que debe haber algún tipo de animales, tal vez no muy conocidos por el ámbito en que están, y no deja de sorprenderme este tipo de cosas. Ya se habían encontrado en mucho menor tamaño cuevas y sumideros no lejos, en esa área de China, por las condiciones geográficas del área. Pero para mí es una noticia interesantísima y es realmente como para investigar mucho. Y supongo que tienen los chinos mucho material como para deslumbrarnos con nuevas noticias. Desde luego, Jorge, el planeta Tierra es un lugar que no deja de sorprendernos. Nos pensamos que lo tenemos todo absolutamente explorado y nada más lejos de la realidad. De hecho, hoy vamos a hablar de esto, del planeta Tierra y unas zonas que están muy inexploradas porque son casi más terroríficas que el propio espacio y son más inexplorables prácticamente que el propio espacio. ¿Mm? Muchas veces, Jorge, hemos hablado de la exploración espacial, ¿no? Pero aquí en el planeta Tierra hay algo que se llama océanos. Y los océanos, pues, realmente son lugares tremendamente hostiles. A 10 metros de profundidad hay 2 atmósferas de presión, según mis notas, y a 100 metros hay 100, y a 1000 metros de profundidad, pues vamos, ni nos imaginamos, ¿no? A 3000 metros de profundidad son unas 300 atmósferas de presión, es decir, que ¿Mm? si nos quedáramos de repente a 3000 metros de profundidad sin ningún tipo de elemento de protección, pues algo que tiene este tamaño pues se quedaría en este tamaño debido a la gran presión que hay, ¿no? Jorge, nos traes un tema apasionante hoy. Me gustaría que lo introdujeras tú. Es un tema que bueno, tú propusiste y un tema pues, ¿Mm? que seguramente las personas que nos escuchan no han oído hablar jamás de él, ni en mi podcast, ni en mi canal de YouTube, ni en todos los años que llevo yo en el misterio. Y también tiene
pues una parte del misterio, puesto que forma parte de esa exploración terráquea. Jorge, explícanos un poco de qué vamos a hablar. Bien, vamos a hablar de un accidente muy, muy lamentable que ocurrió en 1983, 5 de noviembre de 1983, en el Mar del Norte. Pero me gustaría comenzar haciendo brevemente un poco de historia de cómo se descubrió ese lugar. Eh, Fíjate, Artur, que a comienzos de los años 60, Noruega tenía una economía muy pobre y muy limitada, que se basaba en la exportación de madera, en la pesca y en la energía hidroeléctrica. Eran las fuentes de ingresos más importantes de ese país. Pero eso comenzó a cambiar en 1963, cuando el gobierno noruego empieza a través de sus diplomáticos a negociar con Gran Bretaña por la soberanía del Mar del Norte, ya que hasta ese momento Gran Bretaña tenía el Mar del Norte a su cargo y ellos lo explotaban y se sentían los dueños de esa área. Pero Noruega reclamaba hacía tiempo y volvieron nuevamente a reclamar, sobre todo con el fin de la pesca. Y Inglaterra pensó si estratégicamente realmente era válido para ellos tener la soberanía ahí o económicamente, y no vieron nada de gran importancia. Como había una muy buena relación, y la hay entre esos dos países, decidieron cederles esa soberanía, ese poder de controlar esa área del Mar del Norte. Pero vos fíjate que 6 años después de eso, y algo que avalaba, perdón, a los noruegos era que a fin de la Segunda Guerra Mundial había un tratado que les daba a ellos derechos sobre esa zona, pero hasta ahora nunca habían apelado por ese tratado. 6 años después de eso, un barco noruego llamado Ocean Viking, navegando en esa área, un barco de exploración petrolera, descubre petróleo en esa área que hace poco estaba bajo el dominio inglés. Pero no solamente encontró petróleo, encontró uno de los pozos petroleros más grandes del mundo, lo que hizo que la economía, en ese momento inestable de Noruega, creciera hasta los niveles que vemos en la actualidad en ese país. El tema era cómo extraer semejante cantidad de petróleo. Ellos contrataron una empresa multinacional llamada British Petroleum, que a la vez subcontrató otra compañía llamada Dolphin Drilling, que era una compañía con muchísima experiencia en exploración y explotación de petróleo a nivel mundial. Ellos construyeron en esa zona del Mar del Norte una plataforma semisumergible con columnas para estabilizarla, que denominaron Byford Dolphin. Es una plataforma de 108 metros de largo, por 67 de ancho aproximadamente y 36 metros de profundidad. Una plataforma que pesa alrededor de 3 toneladas y que tiene 102 personas aproximadamente en forma estable trabajando ahí, de las cuales hay una gran cantidad de mecánicos, de ingenieros, pero también hay permanentemente alrededor de 6 buzos, buzos con muchísima experiencia para trabajar a grandes profundidades, lo que se llama buzos que hacen buceo de saturación, que es la posibilidad de un buzo de permanecer bajo el agua por mucho tiempo, en muchos casos habitando en lugares fabricados para que no tengan que subir a la superficie, sino que son hábitats bajo el mar, donde puedan comer, dormir, descansar, como un pequeño, entre comillas, hogar para ellos, y de esa forma evitar el cambio de presión tan brusco y riesgoso para la salud
que significa salir de mucha profundidad a la superficie otra vez. No son muchos los buzos que están acostumbrados, que tienen experiencia en trabajar en grandes profundidades haciendo buceo de saturación. Para que tengas una idea, Artur, en Estados Unidos, de más de 3.600 buzos, solo un poco más de 300 hacen buceo de saturación. La gran mayoría no lo hace. Es muy peligroso. Además, tienen que ser excelentes soldadores y mecánicos bajo el agua, porque la función de ellos es el mantenimiento, la reparación de las plataformas petroleras. Y también trabajan mucho en todo lo que sea las máquinas de perforación, en la reparación y el mantenimiento. Recordemos también que esa área geográfica del mundo es una área extremadamente fría, aguas muy frías, y ellos al hacer ese buceo de saturación deben estar alejados de su hogar, de su familia, de la vida normal, por muchísimo tiempo. O sea que no todos hacen esa tarea que es tan riesgosa y que el que tiene claustrofobia o que tiene algún tipo de fobia a estar encerrados en lugares pequeños y aislados, bueno, no podrían hacer ese trabajo. Y esos 6 buzos, algunos noruegos y otros ingleses, trabajaban largo tiempo, por largos periodos de tiempo, en el Mar del Norte. También hay que tomar en cuenta que ellos, es más el tiempo a veces que están dentro de ese hábitat, que es básicamente una cámara de descompresión, porque el agotamiento es muy grande cuando trabajan a mucha profundidad. Y es corto el periodo que trabajan y más el tiempo que deben estar descansando, por lo que rotan constantemente el personal que se sumerge. Como sabrás, no solo deben respirar oxígeno, sino que es una mezcla de oxígeno, helio y nitrógeno para poder adaptarse hasta la tanta profundidad. El problema, especialmente con el nitrógeno, es que el nitrógeno se acumula en la sangre y forma pequeñas burbujas en la sangre. Cuando una persona vuelve a ascender después de tanta presión, esas burbujas se expanden. Es natural, se expanden, y si lo haces muy bruscamente, ascendés muy bruscamente, es gravísimo, porque entre otras consecuencias podés tener lo mínimo dolor en las articulaciones, podés tener desmayos, desvanecimiento, desorientación, muchos trastornos, e inclusive puede provocarle la muerte a alguien el ascender en forma brusca sin hacer el ascenso paulatino. Hace tiempo atrás, yo te comenté, hay un buzo peruano llamado Alejandro Ramos en las costas de Perú. Él se dedicaba a buscar almejas como medio de vida. Él y un grupo de gente, familiares y amigos, siempre se dedicaron a eso, en forma particular, no con una compañía o un entorno grande que los proteja, sino ellos solos. Y lo ha hecho por mucho tiempo. El problema es de que sin sumergirse en forma tan profunda como estos buzos del Mar del Norte y con aguas que no son tan heladas, aún así es muy riesgoso. En una ocasión, estando a unos 36 metros de profundidad, una embarcación que pasó cerca dañó uno de los tubos que le llevaban el oxígeno, y él, en su desesperación, tuvo que nadar a la superficie a gran velocidad, mucho más de lo recomendado. Logró salir a la superficie, pero eso afectó en forma permanente su cuerpo, algo que nunca había ocurrido antes. Su cuerpo se deformó aproximadamente desde su cintura hacia arriba. Sus brazos siguen estando en forma normal, delgados, pero sus hombros, su pecho, su abdomen creció en una forma rara, extraña, se infló, digamos, se hinchó, justamente por lo del nitrógeno.
Y hasta el día de hoy los médicos, han pasado varios años, creo que son 5 años, los médicos no han podido encontrar la solución a su problema. Le impide trabajar, lleva una vida normal. Inclusive su exceso de peso ahora y su crecimiento ha afectado su cadera y no tiene los medios para tratarse, no tiene una buena cobertura médica. Sin embargo, la Marina de Perú le ha ofrecido en forma gratuita una cirugía para aliviar el problema de su cadera, pero él necesita comprar una prótesis, él debe proveérsela y no tiene los medios. Su situación es muy lamentable, ¿no? Está sufriendo mucho este pobre hombre, inclusive psicológicamente, porque se siente de alguna forma como rechazado por la gente, porque algunos llegó a decirle que parecía un monstruo y empezó a encerrarse en su casa, a no querer salir a la calle, al aire libre, por temor a que lo miren mal, a que lo desprecien o se burlen de él. Y esto le ocurrió por subir 36 metros más rápido de lo usual. Imagínate estos buzos del Mar del Norte que soportan presiones aún mayores. Si bien tienen un equipo que lo sustenta, aún así no deja de ser peligrosísimo. Es un trabajo, te digo, muy bien pago, el de los buzos de saturación, porque son pocos los que lo hacen, pero lleva consigo un gran peligro. Ellos habitan, como te dije, en una cámara de descompresión bajo el mar. Y hay un conducto que conecta esa cámara con una campana que los lleva hasta el lecho marino. Esa campana es una suerte de ascensor o elevador, por así decirlo, para que tengamos una idea de su función, que los lleva hasta el fondo del mar. Y lleva a 2 de ellos generalmente, y los otros quedan en la cámara descansando para hacerse cargo en el próximo turno de descender ellos. Y generalmente no hay problemas, porque lo hacen todo en forma muy controlada. Hay asistentes también en la cámara, que también son buzos, pero que obran como empleados, como asistentes para asegurarse de que no haya accidentes. Y ellos se aseguran de que la cámara tenga la presión necesaria, porque hay diferencias abismales, como vos decías, de presión. Por ejemplo, de 1 atmósfera a 9 atmósferas, o 10 atmósferas, que son 10 metros o 100 metros de profundidad, por así decirlo, y la diferencia es muy grande, ¿no? Ellos controlan la presión, inclusive la calefacción en ese hábitat. Y también importante, la campana, cuando está bajando, vos imaginate la presión tremenda del agua que comprime el interior de la campana, por lo que deben constantemente recibir aire presurizado para formar una burbuja dentro de la campana y preservar la vida y la salud de esos buzos que van a tanta profundidad. Generalmente nunca ha habido grandes problemas. Vos fijate, Artur, que los primeros intentos de lograr permanecer mucho tiempo bajo el agua fueron más o menos en 1938 en Estados Unidos, que estaban experimentando eso y 2 buzos lograron estar varios días bajo el agua, pero el periodo de descompresión fue aproximadamente yo no recuerdo bien si a 5 o 6 horas, para que ellos pudieran de a poco volver a la normalidad. Y aún así sufrieron consecuencias por el cambio de presión. Pero en este caso hubo un accidente lamentable en la Byford Dolphin el 5 de noviembre de 1983, cuando 2 de los buzos noruegos volvían a las 4 de la madrugada, ascendiendo en la campana al conducto que los conectaba a esa cámara de descompresión. Los otros 2 buzos británicos descansaban en sus literas
porque esa cámara tiene como dos habitaciones, por así decirlo, dos buzos a la izquierda, dos a la derecha, ¿eh? Estaban los ingleses a la izquierda descansando. Uno de los buzos noruegos entró, pasó por el conducto que lo conecta a la cámara y empezó a quitarse la ropa mojada. Faltaba uno solo, que se cerrara las compuertas y entrara. Hellenic, él estaba haciéndolo y cerró la primera compuerta, la de la campana que conecta con ese pasaje o conducto, y pasó por ese pasaje hasta que llegó al extremo donde conectaba la puerta a la cámara de descompresión, donde estaban los demás. Pasó y comenzó a cerrar la última compuerta. Pero el error fue que uno de los asistentes de ellos, que estaba fuera de la campana, un inglés, Cramon, él creyó recibir una señal de aprobación de parte de este buzo, como diciendo, ya está todo cerrado. Y creyendo eso, quiso abrir una compuerta que no debía abrir si la otra estaba todavía, aunque sea un poquito abierta, porque el cambio de presión era terrible. Y él abrió esa compuerta, lo que provocó una catástrofe, porque el cambio de presión fue terrible, la campana salió disparada en forma brutal y mató a este empleado británico e hirió a otro, Sanders, que estaba al lado, lo hirió gravemente y murió poco tiempo después. Esa campana quedó prácticamente destruida por la inmensa presión, pero esa inmensa presión ingresó por ese conducto que aún no estaba cerrado, porque el noruego no lo había terminado de cerrar. Fíjate que era de 60 centímetros el espacio de la compuerta, y él había logrado cerrarla bastante, pero quedaba como una media luna de abertura. Y ese ingreso de presión hizo que en cuestión de segundos, por ejemplo, los ingleses que estaban descansando en sus literas, su sangre se supone, según los científicos, que hirvió en cuestión de décimas de segundo, hirvió en los cuerpos de ellos la sangre y el corazón dejó de latir. Pero a la vez el nitrógeno que estaba en sus venas y que se suele expandir si uno sube muy rápido, con este cambio brusco de presión, hizo que estallara internamente el cuerpo y que saltara la sangre en todas direcciones, pero saltara en forma de burbujas de grasa. La consistencia de la sangre, todo cambió con ese cambio de presión y fue despedida en forma de burbujas de grasa que golpeaban todas las paredes y los cuerpos estallaron, literalmente estallaron, escapando la sangre de su interior. En los dos buzos ingleses y también el noruego que había acabado de entrar. O sea que no tuvieron oportunidad ni saber qué estaba ocurriendo. Simplemente fue algo rápido. Pero Jorge, permíteme Sí, que te haga una pregunta aquí, porque yo mucho me temo que yo ya sé por dónde va a acabar todo esto y tú me vas a decir si esto es verdad o no es verdad. Pero esto seguramente se podía haber evitado si no hubiera sido por el afán de ahorrar dinero y de preocuparse nada o menos de la seguridad de las personas que trabajan en las empresas a veces, porque bueno, yo lo que entiendo es que si tú... estamos hablando de una profesión de altísimo riesgo, ¿no? Hemos visto cómo quedó este señor completamente deformado, este señor peruano, y este subió 36 metros solo, ¿no? Que en esta campana pues había mucha más profundidad. La cuestión es, y corrígeme si no es así, ¿esto fue un error humano realmente o fue porque había algún tipo de tecnología que ya existía, se podía haber implantado esa tecnología y hubiera evitado esto? Explícanos, Jorge, porque igual no, ¿eh? Sí. Te quiero aclarar, primero te voy a terminar con lo que le pasó al último buzo, el que estaba al lado de la compuerta. Él murió igual de forma instantánea, pero su cuerpo, por estar al lado de la puerta semicerrada, fue fraccionado, partido en medio por la mitad, y de alguna forma como succionado o chupado por esa pequeña abertura y salió despedido por ahí, y tuvo un final aún, si se puede decir,
más desgraciado que el de sus compañeros, porque inclusive su intestino delgado fue encontrado a 10 metros de distancia pegado contra una pared. Terrible la destrucción del cuerpo de este hombre, este pobre hombre noruego. Pero yendo a tu pregunta, la compañía quiso de alguna forma lavarse las manos y dijo que fue un error humano, que el error fue del asistente Cramon, el inglés, que por error de él abrió una compuerta a destiempo y provocó la tragedia. La compañía no es culpable, porque las viudas con los huérfanos, que eran bebitos, porque quiero aclarar que la edad promedio de estas señoras y de los buzos era entre 28 y 38 años aproximadamente, y sus hijos muy pequeños. Ellas sí, naturalmente hicieron juicio de dinero tras el fallecimiento de sus maridos. Ellos decían que fue un error humano, que ellos no tuvieron culpa. Pero contestando tu pregunta, sí tuvieron culpa. Porque en el año 83 ya había un sistema de seguridad, que hay en la actualidad también, que si alguien, por error, como ocurrió en ese caso, trata de abrir algo, una compuerta, sin que la otra esté cerrada herméticamente y sellada, el sistema impide que aunque yo cometa un error, me equivoque y quiera abrirla, no se puede abrir si la otra no está totalmente sellada y calibrada. O sea, ese sistema estaba ya en vigencia en el año 83 y ellos no quisieron invertir dinero en ese sistema de seguridad, porque hasta ese momento no había ocurrido ninguna desgracia relacionada con los buzos, porque hasta ese momento el factor humano, digamos, había sido relativamente bueno, no había ocasionado ninguna cosa terrible, ningún accidente gravísimo en cuanto a los buzos, y ellos no querían invertir en ese dinero. Solo cuando se comprobó que realmente ellos tuvieron culpa, que aún con un error humano no hubiese muerto nadie, ellos tuvieron que reconocer y también darles ese dinero que merecían las viudas. Pero vos fijate que ellos recibieron ese dinero 26 años después, muchísimo tiempo. La compañía no quería reconocer su error y pagar el seguro por el accidente. Fue realmente muy lamentable. Yo cuando pienso en eso me acuerdo de cuando hablamos en abril del año pasado, si no me equivoco, de Hashima, esa isla de Japón, donde si bien había presos de guerra que trabajaban en condiciones de esclavitud en una mina de carbón, también había empleados que trabajaban en las mismas condiciones, sin ningún tipo de protección, insalubre, y hubo una gran cantidad de gente muerta en esa isla. Me acuerdo que hablamos de Hashima, y esto, en esa ocasión recuerdo que dijimos, es la codicia del hombre, o de ciertos hombres, que piensan en el dinero que van a recibir, porque una compañía petrolera como esta, que tiene un yacimiento de los más grandes del mundo, genera muchísimo dinero, Arturo, muchísimo dinero. Jorge, Y no pueden escatimar en esto. claro, es que esto es una absoluta vergüenza, ¿no? Que hubieran los medios y no se pusieran estos medios por gastar pues, unos cuantos miles de euros más o dólares más. Bueno, en ese momento serían coronas noruegas, ¿no? Jorge, hay unas fotografías aquí reales del accidente. Aquí podemos ver la columna espinal, cómo quedó de uno de ellos. La cara del el buceador número 4 se ve aquí. O sea, vamos, lo que decías tú, quedó absolutamente deformado. Cuidado que si sois sensibles vale más que no veáis estas imágenes porque son terroríficas. Decimos que estas imágenes son terroríficas.
Y bueno, y realmente a esta presión, bueno, aquí podemos ver el cerebro, ¿no? Como se vio inflado por ese gas, ¿no? El estómago como quedó totalmente destruido, incluso las cámaras cardíacas del corazón. Este es el cuarto buceador, el que tú decías. Esto es lo que quedó de él. O sea, es que realmente esto es lo que se encontró, ¿no? Esto es lo que se encontró del cuarto buceador. Claro, lo que tú decías, ¿no? Había en las arterias ese gas que se mezcló con la sangre y evidentemente pues lo que hizo es, de alguna forma, ebullicionara absolutamente todo y quedara pues completamente destrozado, ¿no? Esta página web me recuerda mucho a una página web que existía antes, que ahora ya no existe, que es Rotten, en la cual pues había fotografías de autopsias reales, incluso las fotografías de la autopsia de John Fitzgerald Kennedy, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, seguro que hoy en día en Internet encontramos eso y mucho más, ¿no? Porque hay absolutamente de todo en Internet, ¿no? Pero realmente estas fotografías son espeluznantes y reflejan gráficamente todo lo que nos has explicado. Jorge, la exploración subacuática, la exploración submarina, podríamos decir o afirmar prácticamente que es igual o más peligrosa que la exploración espacial. Evidentemente, salvando el hecho de que, bueno, si empezamos a descender poco a poco, no hay ningún tipo de peligro a ciertas profundidades. Evidentemente, pues desde el minuto cero que despegamos, ahí hay mucho más peligro, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Porque no hay nada que nos sustente y evidentemente estamos rodeados de absolutamente nada del espacio completamente en blanco, ¿no? No hay absolutamente nada. En el mar sí hay materia, que es el agua, y eso es lo que hace diferente, pero es peligrosísimo, Jorge. Como decíamos, este buzo peruano ha quedado destrozado para su vida y bueno, y al menos pues, puede contarlo porque está ahí. Que, que actualmente, Jorge, ¿tú crees que la situación ha mejorado, que las empresas hoy en día invierten un poco más en seguridad? Hasta donde yo investigué, sí. Los sistemas son mucho más fiables, todas, inclusive eh, no solo de Europa, sino en todo el mundo. Y muy peligroso. Y fíjate que en esa misma plataforma hubo 2 accidentes muy graves con muertos, pero no en este caso con los buzos. En esa misma, en el año 76 hubo una emergencia por la que se decidió evacuar al personal, a las 102 personas, y en uno de los botes salvavidas que llevaba 6 personas cayó de mucha altura y murieron los 6. Esto fue en el 76. Y en el año 2002, después de este accidente terrible, un operario que manejaba una grúa, eh, por un accidente que aparentemente fue por un error humano, prácticamente quedó decapitado por la misma grúa. Y fue en el año 2002. O sea que lamentablemente es un trabajo muy riesgoso y no solo para los que se sumergen bajo el agua, sino todos los empleados corren riesgos permanentemente. Que son esos trabajos que son muy bien pagos, pero están constantemente en peligro la vida y la salud de la gente que trabaja ahí. Artur, no te escucho, ¿eh? Perdón, A Jorge, ver. perdona. Oh, Sí, está sí, bien. perdona, que tenía el micrófono en silencio. Hay una película, Jorge, que tú seguramente recordarás, donde Arnold Schwarzenegger, él me parece que viajaba a Marte. Era una película que se llamaba Total Recall. No sé si te suena. En la película me suena, pero no la vi. Vale, Sí, sí, entonces, lo ubico. Sí.
Sí, entonces es una película que, bueno, que además está muy bien, que recomendamos que se vea. Y él en un momento dado sale al espacio sin ningún tipo de traje de protección y le sucede esto, se empieza a hinchar, que podríamos decir más o menos que sería lo mismo. Vamos a compartir una imagen de esta Un gusto. película, que esta de aquí. Entonces, él se empieza a hinchar, los ojos empiezan como prácticamente ese gas a evolucionar, la lengua se llega a hinchar también bastante, o sea que al final esto sería más o menos lo que nos pasaría, ¿no? Claro, en el espacio sucedería exactamente lo mismo. Acabaríamos explotando, no por esa presión, porque ya lo expliqué hace muy poquito, no, la presión ahí no nos mataría, sino que lo que nos mataría sería esa presión en las arterias, ¿no? Que lo que haría es que nuestro cuerpo empezara a ebullicionar y por lo tanto pues aumentáramos n veces de tamaño y acabáramos explotando porque esos vasos sanguíneos se van expandiendo de alguna forma. O sea que, vamos, yo creo que eso es terrorífico, Jorge. Una experiencia pues, realmente la que debieron pasar estos cuatro buzos, tremenda, ¿no? Hoy en día aún se usan estas campanas, evidentemente se usan para hacer investigación subterránea, subacuática, y evidentemente pues, son un gran avance, ¿no? Hace muy poquito, Jorge, ¿te acuerdas que grabamos un programa sobre unas bases submarinas que se estaban construyendo y algunas de ellas pues que se habían visto totalmente abocadas a la ruina, incluso que se habían dejado abandonadas, ¿no? Claro, la exploración subacuática siempre ha sido, igual que la exploración espacial, un reto pendiente ahí para la humanidad, para el ser humano, ¿no? Porque, claro, hasta hoy en día se continúan descubriendo nuevas especies en el fondo marino, y se continúan descubriendo pues muchísimas cosas que no se sabían. Incluso se han podido descubrir extraños peces que viven en la fosa de las Marianas a más de 10.000 metros de profundidad bajo el agua. O sea, imagínate, estábamos hablando antes de 3.000 metros con 300 atmósferas de presión, imagínate ya a 10.000 metros, ¿no? Estamos hablando quizás seguramente igual de más de 900 atmósferas de presión, ¿no? Recuerdo un casi accidente con el director de Titanic cuando bajó, si no recuerdo mal, a la fosa de las Marianas, que incluso uno de los cristales se le llegó a esmirlar y bueno, estuvieron rozando prácticamente el desastre, ¿no? O sea que la presión es tremenda. Cuentan incluso los buzos que se llega a oír cómo ceden esas campanas, esos especies de submarinos acorazados, no podríamos decir de otra manera, porque esos son mucho más que submarinos, son realmente submarinos acorazados, pero yo creo que hay submarinos nucleares que no están tan acorazados como eso, porque entre otras cosas no son capaces de bajar a tanta profundidad. Pues tú imagínate estar ahí dentro, además un espacio reducidísimo, y que empieces a oír cómo el metal va cediendo a la presión atmosférica. Tiene que ser, Jorge, terrible. Pero bueno, tal y como nos decías, estos submarinos, yo creo, a estos buceadores, yo creo que no se enteraron de absolutamente nada, porque ahí aquello sucedió en milésimas de segundo, ¿no? Sí, así es. Fue una muerte indolora, digamos, porque ellos no se dieron cuenta de nada, ¿no? Pero para su familia fue devastador, ¿no? Perder el padre o su marido, un accidente tan terrible, ¿no? Pero lo peor es que se pudo evitar y que no pusieron énfasis en el sistema de seguridad. Fíjate que ellos se comunicaban, eh, como dijimos, Cramon creyó escuchar una señal, porque ellos se comunicaban por un megáfono, pero con el ruido de la plataforma, el ruido de las olas, y a la poca claridad en la voz de los buzos por el nitrógeno, por el oxígeno, por las máscaras, no era, y el cansancio acumulado, no era claro, no es claro a veces, ese tipo de comunicación.
esta persona interpretó que le daba una señal de aprobación, que ya estaba todo terminado, pero todo fue verbal. O sea que es lamentable que haya ocurrido un accidente que podría haber sido evitable. Y en cuanto a lo que vos me decías, sí, fue el video que hicimos sobre Proteus en el Caribe, si no me falla la memoria, cerca de Aruba y cerca de no muy lejos de Venezuela. Y fíjate también en cuanto a la investigación, que ese caso era un caso de investigación, es un caso de investigación científica y que a veces tiene el impedimento económico para poder continuar la exploración. En los casos de los pozos petroleros, por ejemplo, es otro fin, un fin comercial. Y ahí sí se continúa trabajando con mucho énfasis porque genera mucho dinero. Pero cuando es un tema de investigación, por ahí, hoy se está invirtiendo mucho más en vuelos al espacio exterior, que me encanta todo eso, conocer el universo, y no hay el mismo interés o énfasis en exploración científica del fondo del mar. Y lo de las Marianas, me acuerdo que un poquitito hablábamos y había una oyente, sí, una oyente creo que española, que hizo un comentario, hizo algunas preguntas sobre el foso de las Marianas, que realmente es impresionante. Jorge Daniel Vivas Grigoriadis, muchísimas gracias por estos temas que siempre traes aquí a Misterios Universales en iVoox y al canal de Arturo Oms en YouTube. Te quería preguntar, porque hay muchas personas que te siguen, te escuchan, sobre todo de Latinoamérica, también evidentemente pues de tu país de origen, que es Argentina. ¿Cómo te pueden contactar, Jorge? Danos alguna vía de contacto. ¿Tienes algún email? ¿Cómo te contactan las personas que te quieran? Bueno, evidentemente pueden escribir un comentario aquí debajo de este vídeo, pero si quieren escribirte, porque hay muchas personas que ya sabes que les da un poquito de vergüenza escribir públicamente, ¿cómo te localizan? Bueno, podés buscarme en mi correo electrónico, que es tango.marpla@gmail.com. De hecho, ya lo han hecho varias personas en mi querido país. Te agradezco infinitamente la amabilidad de esa gente que me ha escrito. También alguna mujer de España, New Jersey, varios lugares me han escrito y agradezco infinitamente por las ideas que proponen, por los temas. Yo te comenté hace poco de una persona de Buenos Aires que proponía un tema ufológico que tanto nos gusta, de tiempo atrás, un tema conocido, y que el año pasado hicimos varios videos y podcasts, pero este año, a veces por ocupación que uno tiene, no dispone del tiempo, pero cuando me llegó un correo electrónico justamente de alguien que decía que estaba esperando con ansiedad un nuevo video o podcast, me acuerdo que me comuniqué y dije, tenemos que hacer algo, Arturo, y en gratitud por la gente que nos escucha o que nos ve, y que a veces uno no sabe, pero cuando se comunican uno toma conciencia y se pone contento de que haya gente que le agrade lo que hablamos, que podamos compartir algunos temas. Desde luego, y además yo os puedo asegurar que Jorge no cobra ni un solo euro, yo tampoco, y lo hacemos por absoluto amor al arte, y os puedo garantizar que Jorge tiene que invertir mucho tiempo para preparar cada programa, o sea que desde aquí, Jorge, 1.000 millones de gracias, y sé de lo que hablo porque desde luego, mira, el último programa que publiqué en iVoox sobre Israel Norkin, que es este libro que tengo aquí, Soccer Diary. O sea, a mí me costó prepararlo en horas, pues no te podría decir, pero yo creo que unas 40 horas de investigación, 40-50 horas de investigación para 1 hora y 10 minutos de audio. O sea, esto lo hacemos completamente gratis, ¿no? Y luego hay personas que a veces escriben pues mensajes que, bueno, desgraciadamente
no son los adecuados, ¿no? Todo y que tenemos que reconocer que últimamente los mensajes son muy respetuosos, pueden gustar más, pueden gustar menos los programas, evidentemente, pero como mínimo son muy respetuosos y eso lo agradecemos y por lo tanto pues también agradecemos muchísimo a aquellas personas que nos escuchan y sobre todo a aquellas que te escuchan a ti, Jorge, también les mando yo un fuerte abrazo. Y deciros que os suscribáis a este canal, por favor, que lo compartáis, que también tenemos un podcast en iVoox. Este programa también va a estar en iVoox, más amenizado, con aquellas músicas que nos gustan tanto. Y también pues para aquellas personas pues, que les gusta más el formato podcast, que también es muy interesante. De hecho, a mí me encanta porque viajo muchísimo, conduzco muchas horas, paso muchas horas al volante y es una manera de no estar solo y por lo tanto pues se agradece muchísimo todo este trabajo que no solo realizamos nosotros, sino también que realizan otros podcasters, ¿no? Recordaros que tenemos... estamos en iVoox, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast y tengo un canal en Telegram que se llama Misterios Universales. Descargáis Telegram, buscáis con la lupita, ponéis Misterios Universales y ahí os unís. Es un canal que está completamente visible, donde ahí pues voy colgando pues, noticias, los programas, etcétera, etcétera. Jorge Daniel Vivas Grigoriades, 1000 millones de gracias, como siempre. No, por favor, el agradecido soy yo a vos y a toda la gente que siempre os escucha, que se comunica. Agradecido por tener la oportunidad de compartir algo de lo que tanto nos gusta. Y como siempre, un gran saludo respetuoso para todos desde Nevada. Pues nada, ya lo habéis oído, un gran saludo desde Nevada y otro desde Europa, desde los Pirineos. Un abrazo y espero, Jorge, que no pase tanto tiempo. Gracias por todo. Así espero también. Que tengan un hermoso tiempo y esperemos el 17. Ahí estaremos atentos. Muchas gracias.